Muy buenas tardes para todos. De parte de la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío y el Grupo Navi, le damos la bienvenida a esta charla sobre facturación electrónica que vamos a realizar en estos momentos. Les voy a hacer la presentación del licenciado José David Vargas Rojas, quien va a ser nuestro conferencista el día de hoy. Él es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, graduado de la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente se encuentra en la conclusión de una especialidad en Administración con énfasis en Contabilidad. Cuenta con más de 5 años de experiencia brindando consultorías y conferencias en temas de factura electrónica, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente forma parte del Grupo Navi como gerente comercial. Grupo Navi es una empresa especializada en soluciones de factura electrónica, la cual cuenta con más de 15 años de experiencia. Además, cuenta con presencia en Panamá, Guatemala, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica y Colombia. Agradecemos a todos por su asistencia. Como les comentaba anteriormente, nos va a acompañar el licenciado José David Vargas, quien actualmente forma parte del equipo de Grupo Navi como gerente comercial con más de 5 años de experiencia. Él nos va a guiar en esta presentación y va a resolver todas las dudas que se puedan ir presentando con respecto a este tema. Al final de la presentación tenemos una sección de preguntas, las cuales ustedes pueden ir dejando en nuestro chat, que al finalizar le estaremos dando respuestas. Ya vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Doctor José David, bienvenido. Bien puede. Buenas tardes a todos. Neila, muchas gracias por tu cordial presentación. Gracias por todo. A todos los asistentes les agradecemos por su puntualidad, por estar conectados con nosotros en estos momentos y vamos a dar entonces inicio a nuestro webinar. Bueno, primero que todo hemos querido compartir con ustedes este espacio precisamente para tocar los puntos importantes respecto al tema de facturación electrónica, ya que corresponde uno de los grandes interrogantes que están teniendo muchas compañías en el día a día, y más aún, cuando se acercan las fechas de presentación de su primera factura mediante esta modalidad. Entendemos que hay un trabajo muy grande de parte del Estado que encabeza la DIAN, el cual ha querido impulsar de forma masiva lo que respecta al tema de facturación electrónica. Y con ello ingresar, ¿por qué no?, a unas buenas prácticas a nivel mundial, lo cual nos exige actualmente la OCDE respecto al tema de las firmas y los acuerdos que hizo el anterior presidente. Durante esta charla se hablará respecto a los siguientes temas. Primeramente, será una breve introducción acerca de nosotros. Luego hablaremos de la historia de la factura electrónica, introduciendo las resoluciones 020, 030 y 048, que se han venido presentando respecto a este tema. Posteriormente se realizará un repaso a un glosario de los principales conceptos de la factura electrónica. Se mencionará también cómo se debe realizar el proceso de habilitación ante la DIAN, el proceso de pruebas, los requisitos de la factura electrónica, también los pasos para obtener la resolución de los rangos de factura electrónica, también cómo verificar los comprobantes electrónicos que nos envían nuestros proveedores, además de las fechas de obligatoriedad de acuerdo con el código CIU, con base a la resolución 042 del 5 de mayo del 2020. Y por último, tendremos una sección de preguntas. Primero que todo, y antes de comenzar con el tema de la factura electrónica, les introduciré un poco acerca de nosotros. ¿Quiénes somos? Somos una empresa de TI especializada en el desarrollo de sistemas innovadores, integrales y especializados que generan valor.
contamos más de 15 años de experiencia en el desarrollo de software, siendo nuestro principal servicio el desarrollo de soluciones de factura electrónica. En este slide queremos compartir parte de lo que es la historia de la facturación electrónica, el cual no es un tema actual. Como podemos ver, desde el año 95, con la ley 223, se está impulsando el tema de los sistemas de facturación digital en papel. En esta ley, específicamente en el artículo 37, adicionó el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que fue el que dio el concepto de lo que es la factura como el documento equivalente. Voy a permitirme leerles a ustedes tácitamente lo que este artículo dice. La factura de venta, documento equivalente, se expedirá en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios en las ventas de consumidores finales. La ley 527, como segunda medida del año 99, legaliza los mensajes de datos, el comercio electrónico y formaliza la firma digital como mecanismo para poder darle seguridad y hace aseguramiento a la expedición de documentos vía electrónicamente. Es aquí donde se constituyen aquellas empresas que hoy en día emiten certificados de firma electrónica. La resolución 14465 del año 2007 establece características técnicas respecto a la factura electrónica por computador y talonario. Lo que hace aquí es poder coexistir o darle salida a lo que las personas que quisieran en forma voluntaria acogerse al sistema de facturación electrónica puedan hacerlo. Lo que nos exigía con los modelos tradicionales, los cuales serán por papel o talonario con soluciones informáticas como quizás facturas por computador. Vemos luego que en el año 2007 igual la DIAN permitió que las personas en forma autónoma empezara a integrar dentro de sus soluciones y, ¿por qué no?, en el proceso de factura electrónica, la emisión de este documento vía electrónicamente. No se utilizan los sistemas que actualmente están realizando, pero sí permitirán emitir documentación para poder estar emitiendo a la DIAN, informándole el resumen de las ventas mensuales, impuestos cobrados e ingresos percibidos de acuerdo a la operación que haya pasado en el mes inmediatamente del periodo anterior. Seguido de ello, tenemos el decreto 1929 del año 2007, en el cual estipula la factura electrónica como documentos que soportan transacciones. Este decreto también estipulaba que la factura servía como soporte para costos y gastos y también a su vez como impuestos descontables para las declaraciones tributarias. Seguido de ello, el decreto 2245 del año 2015, el Estado quiso masificar la facturación electrónica, dándole ya unas condiciones en tiempo y obligando a ciertos contribuyentes para que empezaran con sus temas de integración. Aquí estipulaba condiciones de expedición, interoperabilidad entre soluciones de misma masificación y le adicionó un control fiscal vía este tema del sistema de factura electrónica. Estamos hablando que en el año 2015 el decreto estipuló que aquellos grandes contribuyentes y compañías grandes multinacionales debían sí o sí implementar su sistema de factura electrónica en su fase 1. Es importante que lo tengamos presente en la presentación, que ya tenía que estar siendo superada en su plan piloto, eran pues los pioneros en este sistema de facturación, ya informando a la DIAN respecto al tema de sus facturas, y fue donde se masificó la obligatoriedad respecto al tema de facturación electrónica. Tenemos también presente que la ley 1943 del año 2018, que con esta última reforma tributaria ya estandarizó
conceptos de viabilidad respecto al tema de los demás contribuyentes que tendrían al poder el sistema de facturación electrónica. Entre ellos, la misma ley, donde estipulan que los documentos POS, aquellas tirillas que no se enviaban bajo facturación electrónica, van a tener una limitante hacia los adquirientes para poder tomarlos como costos y deducciones o aquellos impuestos descontables dentro de sus declaraciones de IVA. Técnicamente lo reglamentó, especificando a partir del año 2020 iban a haber unas condiciones especiales sobre cuáles documentos se pueden aceptar y cuáles no, mediante estos modelos de facturación activa. En el año 2019, mediante la resolución 1, emitida en enero del 2019, se da una base de las características básicas de la factura electrónica con validación previa. Es decir, que aquí ya empezamos con la fase 2 por parte de la DIAN en cuanto a impulsar factura electrónica. Y aquí ya meten el concepto de validación previa, que es importante que lo tengamos presente. Fase 1 no permitía o no exigía como tal a los contribuyentes que tuvieran que informar a la DIAN previamente cuáles eran las transacciones a sus clientes. Cuestión que ya se está reglamentando a partir de ese año. Y que es el modelo el cual todas las organizaciones en que está gradualmente dependiendo de estos calendarios, a los que vamos a ver más adelante. Tendrán que estar impulsando su factura electrónica. Recordemos que la validación previa únicamente, exclusivamente lo realiza la DIAN. Ya en la resolución 20 de marzo del 2019, se selecciona a los nuevos contribuyentes obligados a expedir factura electrónica con validación previa. Aquí estandarizan unos calendarios para dos grupos importantes. Fueron dos calendarios específicos. El primero correspondía a la actividad económica principal de cada contribuyente y otorgaba unos meses que efectivamente sus sistemas de validación previa estaban ejecutándose en correcta concordancia con las exigencias de la DIAN. Al mes siguiente, estamos viendo que en meses salieron otras resoluciones importantes con la validación. En este caso, con la validación previa. La resolución 030 de abril 2019 con validación previa. Aquí ya estipuló lo que tenía que ver con los archivos, el tipo de extensión que tenía la facturación electrónica, estandarizó algunos conceptos respecto a la factura electrónica. Amplió, inclusive, aquí es donde es importante que tengamos presente que esta resolución 30 amplió a 12 meses más la entrada en vigencia de una expedición de factura electrónica para los contribuyentes. Nos dio 2 meses más de gabela en tiempos, pues porque precisamente la DIAN también estaba internamente adecuando sus sistemas informáticos a este tema de validación, sin dejar de lado todos los demás compromisos que tiene esta entidad respecto a temas tributarios, actualizaciones de oficio, requerimientos, solicitudes, devoluciones a favor. Entonces también ellos internamente han tenido su fuerte porque es estandarizar un sistema a una resolución de documentación ya en tiempo real. Y estamos hablando que pues alrededor de Colombia tenemos cantidad de empresas que en un segundo por decirlo así, en un minuto sí está transmitiendo cualquier cantidad de facturación y la DIAN asimismo adecua su sistema para poder cumplir con la validación previa. La resolución número 48 de agosto del 2019 establece el calendario
para expedir factura electrónica. Aquellos obligados en el decreto 2242 que estamos hablando fueron los de la fase 1. Habían quedado en el olvido aquellos porque pues no estaban aún con su proceso actual facturando sin verificación previa, pero no tenían en claro cuál iba a ser la fecha de entrada en vigencia para poder estandarizarse con su nuevo proceso de validación previa. Esta resolución 48 simplemente estandarizó y dijo que se tomara en cuenta los calendarios establecidos en la resolución 20, que luego fueron modificados con la resolución 30. Las resoluciones 20 y 30 del 2019 acercan al contribuyente al entendimiento de la implementación de la factura electrónica, aspecto necesario para el debido cumplimiento de las múltiples obligaciones y formalidades que son requeridas por el correcto funcionamiento de este sistema. Con la llegada de la resolución 042 del 5 de mayo del 2020, se definen fechas definitivas para la expedición de la factura electrónica, en el cual citan los límites para poder expedir la misma con base a los códigos CIU. Para la fase 2, en el cual se debe emitir la factura electrónica de venta con la validación previa. Además, la fecha límite de registro en el proceso de habilitación se debe implementar para todos los contribuyentes, se debió implementar el 15 de mayo del 2020. Además, se especifican las condiciones para los documentos equivalentes en la factura electrónica de venta. Se incorpora el anexo técnico 1.7, se realizan definiciones para factoring electrónico y establecen eventos para este fin, donde también se definen en dicha resolución las condiciones técnicas, como por ejemplo las facturas de consumidor final. Bueno, el siguiente slide nos habla acerca de los glosarios de facturación electrónica. Para continuar, es importante que conozcamos el concepto de factura electrónica. Para ese caso, nos remontamos directamente a la normatividad y podemos contemplar el concepto en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el cual estipula que la factura electrónica es un documento virtual en el que se reflejan las transacciones de venta de bienes y o servicios a una razón social y que es operado a través de soluciones informáticas. Aquí es el punto clave del concepto. La factura sigue teniendo su misma validez en tema comercial y tema tributario. ¿Cuál es el tema ahora? Incluyen el sistema informático como uno de los canales de transmisión en forma masiva. Hoy en día, con el tema de la facturación con validación previa, vemos que se están herramientas informáticas a nivel mundial y nuevamente las buenas prácticas empresariales respecto a la emisión de los documentos. Para poder ver bien el tema de la facturación electrónica, es importante tener en cuenta que este es un documento equivalente de facturación que actualmente rigen en Colombia. Esa facturación operativamente tiene lugar, como decíamos, a través de sistemas computacionales y o soluciones informáticas. Permite el cumplimiento de las condiciones establecidas en relación con la expedición, generación y entrega, recibo, rechazo y conservación de la factura como tal. Entonces, factura electrónica es nada más y nada menos que el mismo documento equivalente que actualmente es utilizado para poder reflejar transacciones de ventas de bienes y o servicios y que ahora se está implementando a través del tema de herramientas informáticas o soluciones informáticas. Todo con ello respondiendo a los requerimientos que Colombia acogió cuando se inscribió en la OCDE. Y lo que importa es el tema de las buenas prácticas empresariales.
Aquí los sistemas informáticos juegan un papel importante y es poder transmitir en forma y casi en tiempo real lo que está pasando en las transacciones en el día a día entre las compañías en Colombia y con ello mejorar los recaudos y tributos entre las compañías. Como estamos hablando anteriormente, esta facturación es un sistema que sirve y funciona a través de soluciones informáticas y computacionales. Ese es el punto principal de la facturación. Y se envían a través de documentos en formato XML, el cual es un documento con lenguaje en programación y que al mismo tiempo se transcribe al adquiriente del servicio o consumidor final en formato PDF, el cual es la expresión gráfica de la factura electrónica. El envío de la misma se realiza de manera digital, ya sea mediante correo electrónico o en algunas ocasiones mediante la impresión del documento en papel, en el cual más bien estamos dejando casi de lado el papel a una herramienta informática para expedir el documento equivalente. Hoy en día, aprovechando el boom de estas herramientas tecnológicas, esta herramienta informática nos permite el cumplimiento de condiciones establecidas en relación con la expedición, generación y entrega, recibo, rechazo y conservación de la factura electrónica. Es uno de los modelos o de los sistemas que actualmente utilizamos en Colombia para comercializar transacciones de bienes y servicios. ¿Y qué sistemas tenemos? Factura de venta, como estamos hablando, y documentos equivalentes. Totalmente son los únicos que actualmente operan en Colombia. El documento equivalente es nada más que un tiquete de máquina registradora POS. Puede ser también las boletas de ingreso de espectáculos públicos, tiquetes de transporte de pasajeros, recibos de matrículas y de pensiones de instituciones ejecutivas, pólizas de seguro, títulos de capitalización, títulos de peajes o tiquetes de peajes, billetes de lotería, entre otros. Estos sistemas, la DIAN los va a ir suprimiendo uno a uno para irlos integrando con el sistema de facturación electrónica. Respecto al certificado de firma digital, con base en lo estipulado en la ley 527 del año 99, lo define de la siguiente manera, en el cual se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. El certificado de firma digital cuenta con la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita. Y de acuerdo al decreto 2364 del 2012, con mecanismos que garantizan autenticidad e integridad. Cuentan con el mismo valor probatorio y fuerza obligatoria, como comentaba, de una firma manuscrita, que aporta atributos de seguridad jurídica, como la integridad de la información, autenticidad de la identidad del firmante y el no repudio a la transacción. Los tipos de certificados digitales de persona natural son persona natural, función pública, profesional titulado, perteneciente a empresa o representación legal. Respecto a la firma electrónica, con significativa merma en la carga probatoria, la firma electrónica se define como aquel mecanismo técnico cuyo objetivo es identificar a una persona ante un sistema de información, siempre y cuando dicho mecanismo sea confiable y apropiado. Esta firma electrónica puede ofrecer las mismas garantías de seguridad que la firma digital,
pero legalmente, aunque válida, tiene un rango menor, ya que necesita demostrar pericialmente características como la integridad, autenticidad y no repudio, cualidades que la firma digital le presupone la ley. El certificado de firma digital es el que utiliza para firmar las facturas y el cual Navi System ya incluye dentro de los planes que adquieren con nosotros. Respecto a la firma electrónica, esta se utiliza para firmar las declaraciones y también para obtener la resolución de los rasgos de facturación electrónica. Respecto a sus diferencias, la firma electrónica funciona como una clave que proporciona la DIAN. En cambio, el certificado de firma digital es un documento criptado que se utiliza para firmar los documentos electrónicos. En relación a la validación previa, esta conforma la parte de la fase 2 de la factura electrónica. Es el proceso que se hace a la factura, notas de débito y crédito electrónicas generadas y transmitidas a la DIAN para verificar que cumplen con las reglas definidas por la entidad en el anexo técnico. Este proceso se hace en fracción de segundos para que luego el documento junto con el comprobante de validación sea entregado al comprador, lo cual la convierte en un soporte con efectos fiscales. Los hemos visto durante la entrada en vigencia del decreto 2252 dentro de la resolución 30, en el cual nos dice que hay unos actores importantes en el que actúan en la facturación electrónica. Entonces vamos a ver el siguiente slide, en el cual se mencionan estos actores importantes. El primero de ellos es el facturador electrónico. ¿Quiénes son? Son todos los contribuyentes, absolutamente todas las personas, tanto naturales y jurídicas, que tienen la obligación de emitir facturas según el estatuto tributario. Es decir, en este caso, los proveedores. ¿Listo? Es el término para que homologuemos a facturador electrónico. Tenemos otro agente importante, que es el adquiriente. El adquiriente es nada más y nada menos que nuestro cliente, que es la persona que se beneficia con los servicios o que adquieren nuestros productos. Esa persona puede ser natural o jurídica y tiene la obligación de exigir la factura electrónica o documento equivalente cuando lo requiera. Aquí se abre un eslabón muy grande porque pues cualquier persona en cualquier momento puede ser adquiriente, inclusive en almacenes de cadena, aquí a grandes superficies, como también aquella persona que lo requiere a título personal. Y que realiza actividades en el Código de Comercio están consideradas como mercantiles. Otro concepto sale en la normatividad y que deben tener presentes es el CUFE, que es un código único de la factura electrónica de venta. Es decir, es la cédula que identifica a cada factura que se emite en Colombia. Ese código, así como son las cédulas de las personas naturales en Colombia, es único y irrepetible y sirve para identificar la operación que se realizó en aquella factura. Volvemos a decir, no hay un documento que tenga CUFE duplicado, es único e intransferible. Y allí el código contiene absolutamente todos los requisitos y toda la transacción que se está realizando entre el facturador electrónico y su adquiriente. Otro concepto que hay que tener claro es el CUDE, que es nada más que el código único del documento electrónico. Es decir, así como hay un CUFE para las facturas electrónicas de ventas, hay un código único para las notas de débito y notas crédito, que se deriven de la factura electrónica de venta. Este código es igual que el anterior que acabamos de hablar.
Es único e irrepetible y siempre va a ir amarrado o se va a generar al momento en que se emite una factura electrónica de venta. Puede que yo comercialice 100 cantidades de un producto X a un adquiriente y esas 100 cantidades, 50 salieron defectuosas. Y yo debo reportarlo tanto a la DIAN, la venta de los 10 ítems que vendí en mi inventario, como también la devolución posterior que se han generado por efecto por temas de disponibilidad de producto, el cual me va a generar que tenga que emitir respectivamente una nota crédito que revele ante la DIAN, revele ante mi cliente y ante mi propia contabilidad que efectivamente hubo una devolución en venta. Respecto al código QR, por sus siglas en inglés, Quick Response Code, código respuesta rápida, este nos permite poder consultar a través de la misma la información de la factura que fue enviada a la DIAN. Las notas crédito y notas débito se generan por razones de tipo contable y o fiscal, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y condiciones. En este caso, las notas crédito y notas débito permiten ya sea restar o sumar, si fuese el caso de notas débito. Por ejemplo, digamos que por alguna razón se comete algún error en el momento de emitir una factura electrónica de venta y se le facturó a un cliente erróneo. En dicho caso, se debe corregir contablemente con nota crédito para anular la factura y volver a emitir nuevamente la factura electrónica de venta a la persona correcta. En caso de la nota de débito, tiene una acción contraria. Por ejemplo, que facture 50 productos a un cliente en específico, pero debí facturarle 55. Puedo aplicar una nota de débito para añadir esos 5 productos que no incluí inicialmente en esa factura electrónica de venta. Requisitos para el registro. En este slide le contamos cuáles son los requisitos y también veremos el paso a paso del proceso de registro para que empiecen a implementar la facturación electrónica en su empresa. Actualmente la DIAN se encuentra en un proceso de transformación digital que, además de optimizar sus procesos, facilita a todos los contribuyentes mecanismos para mejorar sus propias gestiones, en el cual se menciona que uno de estos mecanismos es la factura electrónica, que en esencia tiene el mismo efecto que la factura tradicional, pero con un nuevo abanico de beneficios como facilidades en cuestiones tributarias, automatización e incluso genera un impacto positivo en la economía del país. Además, va en línea con los objetivos de protección al medio ambiente porque reduce el uso de papel. Empezar a usar factura electrónica es más fácil de lo que podemos imaginar en relación a los requisitos y el proceso que debe completar para empezar a hacer la transacción al nuevo modelo de facturación. Entonces, debe contemplar lo siguiente: tener el RUT actualizado, tanto del comercio como de los representantes legales, que pueda tener acceso al correo electrónico registrado en el RUT. Esto aplica para naturales y jurídicos, el cual será esta parte del proceso. Y el último detalle a considerar es que puedan tener un computador que les permita realizar el registro, el cual solo se puede hacer desde un computador. Además, deben asegurarse que el navegador permita las ventanas emergentes para poder realizar el proceso. Una vez revisados todos estos requisitos básicos, continuamos con el primer paso, que es la habilitación.
¿Cómo realizar la habilitación en la DIAN? En cuanto a la habilitación, es el procedimiento que se desarrolla en el Servicio Informático Electrónico de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta de la DIAN. El mismo, tal y como se menciona en este slide, debe ser realizado previo a la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta, cumpliendo con las siguientes características, condiciones y mecanismos técnicos y tecnológicos. Por lo cual es necesario realizar los siguientes pasos. Y muy importante, puedan hacerlos si, por ejemplo, aún no los han hecho, lo más pronto posible. Esto debido a que con base a lo estipulado en la resolución 042, esta parte del registro se debió realizar por parte de todos los contribuyentes hasta la fecha del 15 de mayo, la cual se verá más adelante en otro slide. Entonces, dentro de los requisitos se encuentra 1. Inscribirse en el Servicio Informático de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta, ingresando los datos de información como facturador electrónico y el correo de recepción de documentos electrónicos. Los datos de información como facturador electrónico aparecerán en la página de la DIAN como parte de este proceso para ingresarlos en el sistema. Como parte del proceso, también se debe señalar el Servicio Informático de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta, que se utilizará, donde se debe seleccionar la opción un desarrollador informático propio o desarrollo informático adquirido en el caso que opten por nuestras soluciones de factura electrónica. Aquí se le está informando a la DIAN los medios de operación a través de los cuales se cumplirá con la obligación de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito e instrumentos que se derivan de la factura electrónica de venta. Para ello estamos informando a la DIAN que el software de factura electrónica de venta que se utilizará corresponde a un desarrollo informático propio o desarrollo informático adquirido. Este es un paso muy sencillo, pero fundamental para realizar las validaciones requeridas. En este punto, usted selecciona su modo de operación, es decir, el software con el que facturará electrónicamente, y el sistema de la DIAN le indicará los rangos de numeración de facturas de pruebas para que los use y pueda verificar el funcionamiento de su software de facturación. Para lo cual, en este caso, debe cumplir con una serie de pasos. En este caso, el primer paso es el registro en el sistema, en el cual debe realizarlo primero en la página de la DIAN, que es www.dian.gov.co. Y luego debe hacer clic en un menú que le va a aparecer, que se llama transaccional, para luego seleccionar la opción habilitación. Luego se debe ingresar al tipo de ingreso, ya sea si está registrada como empresa o como persona natural. Tan solo debe colocar los datos que el sistema le solicite y dar clic en entrar. Una vez dentro del sistema, procedemos con el registro, en donde se deben seguir los siguientes pasos ingresando en el menú participantes y luego en un submenú llamado facturador. Aquí usted podrá verificar sus datos, luego darle clic en una opción que dice registrar. Le aparecerá una advertencia en el cual debe indicar que acepta, y en este caso va a salir del sistema de la DIAN, o lo va a sacar automáticamente. Luego debe iniciar sesión y volver a ingresar al sistema y repitiendo los pasos anteriores, ingresando la opción participantes, facturador, y luego en la esquina derecha aparecerá la opción configurar modos de operación. Al ingresar en esa opción se deben configurar los modos de operación, por lo cual se debe seleccionar los datos requeridos para ese caso. Se ingresa para el caso respectivo la opción software propio. Usted deberá colocar el nombre y el PIN del software para poder adicionarlo.
Una vez que ingrese estos datos, la opción se añadirá en el listado inferior y luego debe hacer clic en la opción que dice adicionar. Al realizar este último paso, aparecerá la información para que se pueda ingresar en el sistema y realizar las pruebas correspondientes. Aquí podemos ver los pasos que estábamos mencionando anteriormente, que en este caso, este es el enlace en el cual deben ingresar www.dian.gov.co. Este es el enlace oficial de la DIAN, en el cual deben ingresar en la opción que dice habilitación. Entonces, les va a pedir ingresar unos datos para que puedan realizar este acceso temporal y puedan realizar este registro. Entonces, al final, lo más importante es que puedan configurar los modos de operación. Entonces, la primera vez que ingresan, el sistema le va a indicar para que comiencen con el proceso y van a tener que iniciar, con base al paso 4, iniciar sesión nuevamente para poder obtener los datos que suministra la DIAN para ingresarlos en el sistema y ya puedan iniciar las pruebas correspondientes. Las pruebas corresponden a una parte del proceso de habilitación. Esta parte del proceso se encuentra automatizado en el sistema Navi, por lo cual les ahorrará bastante tiempo si es el caso que deciden optar por nuestras soluciones de facturación electrónica. El proceso de pruebas es útil para demostrarle a la DIAN que tu empresa tiene la capacidad técnica, humana y tecnológica para brindarle la información referente a facturación que necesita de sus operaciones. Si bien el software se encarga de realizar las tareas técnicas de expedición, es decir, de generar, entregar, recibir, rechazar las facturas electrónicas que genera y que reciben. Dentro de las pruebas, las facturas electrónicas de venta, nota crédito y débito, para que puedan ser validadas correctamente, deben cumplir con unos requisitos. En este caso son los que veremos en el siguiente slide. Pero antes de continuar, muy importante es tener presente que como parte de las pruebas se deben emitir 8 facturas electrónicas de venta, una nota crédito y una nota débito. Entonces, como parte de la segunda fase de la factura electrónica con validación previa, la DIAN debe devolver la respuesta de esos documentos electrónicos. Entonces, una vez que hayan sido aprobados esa cantidad en específico, 8 facturas electrónicas de ventas validadas correctamente por la DIAN, ya se puede dar por finalizado este paso. Entonces, como les comentaba, para ello debe cumplir con ciertos requisitos. Dentro de las pruebas, la factura electrónica de venta y nota de crédito para que puedan ser validadas correctamente, entonces deben cumplir todos estos requisitos y con base a la última resolución, la 042, se fueron ajustando a la última versión, en la cual mencionamos en este slide. Entonces, siguiendo con el tema de la normatividad, las facturas electrónicas tienen que también tener unos requisitos de validación para que sean aceptadas por la DIAN. Aquí traemos a continuación 16 requisitos mínimos que debe tener cada una de las facturas que se emitan, las cuales la DIAN, dentro de su validación previa, va a hacer minuciosamente una revisión uno a uno, efectivamente corroborando que se cumplan a cabalidad. Si en algún momento la factura que se emite no cumple con un requisito, esa factura será devuelta por parte de la DIAN. La misma DIAN informará cuál es el error
que se está presentando o la falta que se está haciendo, y por lo cual no ha sido validada exitosamente. El primero de ellos, y que lo tengan presente, es que esa factura tiene que estar denominada expresamente como factura electrónica de venta. Ese es el título que debe tener su facturación al momento de ser emitido, porque pues simplemente si colocamos factura electrónica o factura de venta electrónica o cambiamos cualquiera de las normatividades que tenemos aquí o el contexto que tiene la factura, puede ser una de las causales por los cuales la DIAN rechace la facturación. El segundo requisito en orden de importancia es que debe contener los apellidos y nombre o razón social dependiendo de la persona. Debe estar acompañada de su identificación tributaria del vendedor o de quien presta el servicio. Es decir, en este caso es la persona facturador electrónico, la persona que emite la factura electrónica. Hay que tener esta información en su cuerpo de la factura también como tercer requisito. Debe tener los apellidos, nombre, razón y número de identificación tributaria del adquiriente de los bienes y servicios. Tener presente que cuando el adquiriente sea persona natural y no se encuentre inscrito en el registro único tributario, se debe incluir el tipo y documento de identidad. Si pues tenemos en cuenta que hay personas que por su condición son contribuyentes que no llevan formalmente la contabilidad o que ni siquiera están registrados en la página de la DIAN, entonces debe salir la documentación en la factura con todos los requisitos y la información clara de esa persona. Solo que en este caso es muy importante mencionar que se realizó un ajuste en la resolución 042 con base a las resoluciones anteriores, en donde se incorporó una nueva opción en el inciso B del punto 3, en el cual se puede registrar apellidos y nombre y número de identificación del adquiriente de los bienes y o servicios. Para los casos que el adquiriente no suministre la información en relación en el número de identificación del NIT, entonces para estos casos, si no suministra la información, debe registrar la frase consumidor final o apellidos y nombre y el número 2, 12 veces. Esto en caso de que de los adquirientes de bienes o servicios no suministren la información. Se debe registrar la dirección del lugar de la entrega del bien o prestación del servicio. Cuando la citada operación de venta se realiza fuera de la sede de negocio, oficina o local del facturador electrónico, para los casos en que la identificación del adquiriente corresponda a las señaladas en los literales. Esto para el caso de los consumidores finales. El cuarto requisito importante debe llevar una numeración correspondiente a un sistema de numeración consecutiva de facturas de ventas, incluyendo el número de autorización, rango autorizado y vigencia de autorización por parte de la DIAN. Aquí quiere decir que debemos tener una resolución expedida única y exclusivamente por la DIAN, en el cual nos va a soportar que la factura que se emite está entre los rangos suficientes habilitados por la DIAN. Si en dado caso el contribuyente utiliza o no utiliza prefijo, debe también indicarlo en esa resolución y el cuerpo de la factura debe contenerlo en debida diligencia. Debe contener una fecha y hora de generación importante, ese es el sexto requisito. También debe tener una fecha y hora de expedición, la cual corresponde a la validación. Esta validación es la que hace directamente la DIAN. Factura electrónica que no tenga el visto bueno de la DIAN con fecha y hora de validación no se entiende expedida cumpliendo los requisitos de facturación electrónica con validación previa.
Esta puede ser causal de rechazo como consigna aparte a los adquirientes, como también una causal de sanción cuando se estipula que no se expidió la factura con los requisitos mínimos exigidos por la ley. Recordemos que esa validación la hace únicamente la DIAN para que lo tengamos presente. El séptimo requisito debe contener la cantidad y descripción específica de los bienes vendidos o los servicios prestados utilizando los códigos que permitan la identificación y la relación de los mismos. Aquí la DIAN pretende estipular cuáles son sus servicios y sus productos prestados. Debe permitir internamente, en este caso, debe permitir que son actividades que están otorgadas para ustedes y por los cuales cuentan con la habilitación para prestar sus servicios o comercializar los productos. El octavo requisito es tener el valor total de la operación, tener una forma de pago indicando si es de contado o a crédito, caso en el cual deberá señalarse el plazo en el cual se está otorgando el plazo de esa factura. También hay que indicar el medio de pago, si se trata de efectivo o tarjeta de crédito o tarjeta débito o transferencia electrónica. O quizás otro sistema utilizando para poder hacer la cancelación de ella como cheques o transferencias vía Bitcoin que no son habilitadas, pero pues pueden estar tomándose también como otro medio de pago en Colombia. Hay que indicar también la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas, hay que informar, el cuerpo de la factura debe tener todas esas condiciones para que sea aceptada. Recordemos que en cualquier falta de ellas da causal de no validación previa. Hay que tener la discriminación también del impuesto sobre las ventas, el IVA, la tarifa correspondiente, dependiendo de aquellos servicios que sean específicos. Hay que hacer discriminación del impuesto nacional del consumo y la tarifa correspondiente si la persona lo permite. Hay que incluir el certificado de firma digital o electrónica del facturador electrónico. Cada facturador electrónico debe tener su firma electrónica para poder endosar esa factura como título o valor legible y que es real. Hay que incluir el código CUFI, el cual le informamos dentro del glosario, es la cédula única que identifica esa factura ante todas las facturas que se emitan en Colombia. Y también estamos con la implementación de sistemas tecnológicos. La falta de incluir un código QR, el cual es la representación gráfica y somera de la factura que se está emitiendo. Así como la factura electrónica, también debe tener unos requisitos, también las notas débito y notas crédito, que en este caso son los que mencionaremos en el siguiente slide. Entre ellos, entre los requisitos, corresponderá a un sistema de numeración consecutiva propio de quien las expide. Aquí no es necesario expedir ninguna resolución de facturación. Algunos son consecutivos para emitir este documento. Lo que sí debe tener es un control interno en el cual se manejan en forma controlada los consecutivos y con la fecha de expedición. Se debe expedir un prefijo si lo tiene. Se debe asociar el código de la factura electrónica, o sea, el CUFI, al esta nota crédito, nota débito, está haciendo la afectación correspondiente a la factura emitida, como especificamos en el glosario. No hay nota débito, nota crédito que se genere, que son previamente, que se haya generado sin una factura electrónica previamente. Entonces,
Hay que contener el nombre o razón social y el número de identificación tributaria del facturador electrónico, es decir, en este caso del proveedor que presta los servicios, también debe tener un código único de documento electrónico, que es el CUDIO, el cual se identifica como un código, una emisión única sobre este documento e irrepetible. Hay que informar la cantidad y descripción específica de los bienes y servicios de los cuales están afectando la factura. Hay que hacer una descripción y un valor total, y hay que tener un valor unitario, un valor total en el cuerpo de la nota de devolución. En este caso, los requisitos son exactamente similares, a diferencia que este también tiene el CUDI, pero en relación a los demás requisitos con respecto al NIT y el nombre y razón social de la persona que emite la factura electrónica son iguales a los de la factura electrónica de venta como tal, haciendo referencia a la misma que debe ser previamente generada antes de generar estos tipos de documentos. Uno de los requisitos que debe tener toda factura es indicar en la factura la resolución de autorización para facturar. Esta es una medida de control que implementa la DIAN para tener un registro de los contribuyentes que están autorizados y los rangos de numeración que se han autorizado. Una vez culminado con el proceso de pruebas, se debe ingresar una vez más en el enlace que proporciona la DIAN, solamente que en vez de ingresar en la opción que dice habilitación, que nos proporciona la DIAN para que ingresemos de manera temporal, ingresaríamos en el que dice facturador electrónico. Pero antes hay que ingresar una última vez en el que dice habilitación, cuando se hayan concluido las pruebas, para que se pueda actualizar la responsabilidad 52 en el RUT. Y luego se continuaría con este paso que estamos viendo, en este caso, la obtención de los rangos de facturación electrónica. Si bien en el artículo 617 del Estatuto Tributario señala los requisitos que debe cumplir una factura para efectos tributarios, nos exige que deba tener impresa la resolución de autorización de facturación. Es un requisito que la DIAN exige de acuerdo a las facultades de fiscalización que a la ley le confiere. En efecto, hay que considerar que la ley 684, 684-1 y 684-2 en esos artículos correspondientes del Estatuto Tributario faculta ampliamente a la DIAN para que implemente los sistemas técnicos de control que a su juicio consideren necesarios. Y en el desarrollo de esa facultad, la DIAN lo expidió la resolución 055 de julio del 21 del 2016, la cual reglamentó la obligación de solicitar la autorización para facturar. Por lo tanto, esta es de obligatorio cumplimiento. Todo contribuyente que esté obligado a expedir factura debe solicitar la respectiva resolución de autorización a la DIAN. Entonces, al culminar la fase de pruebas de habilitación, el proceso continúa en el servicio en línea en la plataforma Muisca de la DIAN, el cual es aquí donde se debe solicitar autorización de los rangos de numeración para facturas electrónicas de ventas, y estos números autorizados por la DIAN deben utilizarse en cada factura para garantizar la trazabilidad y legalidad de cada documento. Por lo cual, al ingresar en la página Muisca de la DIAN, ingresar en la opción que dice numeración,
se debe dar clic en una opción que dice autorizar rangos. Ingresar en la información del prefijo cuando se requiera. Respecto a la autorización de prefijos en la facturación, cuando el contribuyente tiene varios establecimientos de comercio o requiere identificar o separar las ventas según sus necesidades particulares, puede recurrir a los prefijos como mecanismo auxiliar para identificar las facturas y los ingresos. Al respecto, señala el artículo 5 de la Resolución 55 del 2016, para los obligados a expedir factura o documento equivalente que posea más de un establecimiento de comercio, sede, oficina, lugares donde desarrollen sus actividades económicas, en la solicitud de autorización de numeración deberán indicar para cada uno de ellos los prefijos y la correspondiente numeración. Cuando el obligado a solicitar autorización requiera diferenciar los ingresos provenientes de las ventas o prestación de servicios según la modalidad de pago u otra forma, podrá utilizar numeración con prefijos alfabéticos, numéricos o alfanuméricos sin que excedan de 4 letras o números. Posteriormente de que haya ingresado o no el prefijo, se debe ingresar la información de los rangos desde y hasta. Además, muy importante, seleccionar en tipo la opción factura electrónica. Luego de agregar toda la información, aceptamos el borrador que nos va a aparecer y debemos firmar la opción definitiva en 2 ocasiones con la firma electrónica. Respecto al último paso de ingresar al portal en la DIAN, en la opción de ingresar en la opción que dice facturando electrónicamente para asociar los rangos de numeración de factura electrónica, este se debe realizar luego de haber pasado 1 hora para que lo tengamos presente. Es muy importante que una vez realizado este proceso, también se debe tener los rangos de talonario para inconvenientes de tipo tecnológico del facturador de contingencia, los cuales deben asociar a su factura de papel. En relación al artículo 48, que podemos encontrar en la resolución 042 del 5 de mayo del 2020, indica lo referente al tema de servicio de consulta de facturación proporcionado por la DIAN, en donde se menciona que podrá a disposición en su página web el servicio de consulta del estado de autorización de la numeración de las facturas. Este servicio de consulta es el que vemos en este slide, en el cual, a través de la representación gráfica, la cual debe contener un código QR, que al ser escaneado muestra el código CUFE, o bien en la misma factura en formato PDF se puede obtener también este CUFE y luego se puede consultar la factura electrónica en el enlace que vemos por acá. HTTPS sería catálogo-vpf.dian.gov.co/user/log, la cual se encuentra en la opción documento y con el número de CUFE puede consultar el documento electrónico. ¿Qué pasa con los de fase 1 de acuerdo al CIU? Aquí quisimos traer a colación en la presentación qué pasaba con estos
facturadores que están en fase 1. Entonces, volvemos a reincidir. Tiene que tener presente los calendarios estipulados en la resolución 042. Tendrá que tener presente sus primeros 2 o 3 dígitos en su actividad económica principal. Estas fechas antiguas corresponden a las estipuladas en la resolución 20 de marzo del 2019, el cual catalogaba a 14 participantes o grupo de empresas que tenían que entrar en vigencia. Aquí en nuestra segunda columna, la normatividad estipulaba una fecha máxima de registro, es decir, que cada contribuyente tiene que tener presente cuál es su actividad económica y ubicarse en este calendario de obligados a inscribirse. Y posteriormente contar con 3 meses para hacer la fase de pruebas. Para la DIAN es importante tener presente que la fase de pruebas en su momento debió cumplir con una serie de requisitos. En ese entonces era una transmisión de al menos 60 facturas electrónicas de ventas en forma efectiva, 20 notas crédito como 20 notas débito para que pudiera pasar efectivamente. Una vez superada esta fase de pruebas, ya con eso el facturador electrónico había cumplido con todos los requisitos para poder emitir su factura electrónica con validación previa. Como temas guía, entonces nos decía este calendario que debemos tener presente de acuerdo a la resolución 139 del 21 de noviembre de 2012. ¿Cuál era? El código de la actividad económica. Entonces, para aquellos que tenían la actividad económica 05, 06, 07, 08 y 09 en su respectivo RUT, tenían que registrarse en su fecha máximo el 1 de mayo y entrar a producir o entrar a expedir su primera factura electrónica el 1 de agosto del 2019. Y esta misma resolución 20 del marzo de 2019 estipuló otro calendario específico para unos grupos importantes en Colombia, como las entidades gubernamentales. Estandarizó 4 grupos, como tenemos los regímenes, el régimen simple de tributación, el cual especulaba que a partir del 31 de octubre del 2019 tenían que empezar con su emisión de facturas con validación previa. Tendremos que este régimen simple de tributación fue una de las nuevas modalidades de tributación que nacieron a partir de la ley 1943 del 2018 y el cual otorgaba ciertos beneficios a contribuyentes que se acudieran a esta tributación simple, a este tipo de régimen. El segundo grupo que tenemos eran los objetos indicados en la resolución 02 del año 2019. También tengo el tercer grupo, que son las entidades estatales y de orden nacional territorial y entidades prestadores de servicios, el cual dice que a partir del año 2020 tenían que ya formalizarse con el tema de facturas electrónicas. Entonces, a partir de este año ya tenían que estar formalizando con toda esta temática. Porque le dan un poco más de tiempo a ellos, como no a los contribuyentes ordinarios en Colombia, pues entendemos que ellos emiten facturas a cada predio en el cual tienen un listado de servicios y el tema de poder implementar sus sistemas y adecuar todas sus herramientas a esta validación requiere de un tiempo y unos esfuerzos bastante grandes. Entonces, les da un poco más de tiempo de los actuales contribuyentes. ¿Por qué quiero hacer énfasis a la resolución 20 y 30 de abril de 2019? Hizo una modificación en el cual otorgó 2 meses más de entrada. Como vimos, ya no los 2 dígitos sí y U,
06, 07, 08 y 09 no entraban a producción a partir de agosto del 2019, sino le dieron 2 meses más, es decir, estos contribuyentes empezaban a partir del mes de octubre a expedir su factura electrónica con variación previa. Se siguieron conservando los mismos 14 grupos de contribuyentes, simplemente que adicionándole 2 meses más para la obligación de expedir su primer documento electrónico equivalente. Es decir, si nos remontamos al grupo 1 que tenemos aquí en la presentación, ellos el 1 de octubre debieron emitir factura electrónica de venta por obligación. Ahora bien, se definen nuevas fechas para estos grupos en la resolución 042, las cuales son fechas definitivas, y aquellos que no cumplan se podrían ver expuestos a multas que involucran hasta el cierre del negocio. Los grupos que en sus primeros 2 dígitos se encuentren dentro de las actividades 05, 06, 07, 08 y 09, con base a la clasificación del código CIU, con base a la resolución 139 del 21 de noviembre del 2012, deben expedir factura electrónica de venta el 15 de junio, o sea, en este mes tenían que ya empezar. Al igual que los demás códigos con base a la tabla expuesta en la resolución 32 y que vemos más, todos los contribuyentes deben haber realizado el registro de habilitación a partir del 15 de mayo. Tácitamente la norma lo dice, por lo cual, si no han realizado este paso del proceso, les recomendamos realizarlo. También podemos ver un segundo grupo que no se encuentra, no con base a los códigos CIU, los cuales se mencionan a los grandes contribuyentes estatales que se encuentran regulados en la ley 142. Entonces, estos otros no se mencionan dentro de la clasificación a través del código CIU. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. En este caso, pueden ir planteando sus consultas en relación ya al tema de la factura electrónica en caso de que las tengan. Vamos a compartirles un pequeño enlace en el cual les agradecemos a todos nuevamente por su participación. Si gustan, entonces pueden ir realizando sus consultas respecto al tema de la factura electrónica. En este enlace que les facilitaremos es para que podamos compartirle toda la información respecto a la charla. En caso de que les surja alguna duda después de la misma, puedan realizarla por este mismo medio. En caso de que gusten escribirnos, ya sea igual, también nosotros les estaremos al final, les estaremos facilitando la información de nuestros contactos. Permítanme nada más un momento y ya continuamos con la sesión de preguntas. En este momento un material acerca de nuestros servicios. Para este caso, por el tema del COVID-19, estamos ofreciendo 2 meses completamente gratis para que puedan aprovecharlos
entendiendo muy bien la situación que se está viviendo a nivel mundial por este tema. Por lo cual, para todos los que quieran en este mes de junio, les estaremos brindando 2 meses completamente gratis. Las consultas, en caso de que tengan más consultas adicionales, vamos a continuar. David, aquí tenemos Sí. una pregunta de parte de Yolanda Blandón. Ujú. Buenas tardes, por favor me puede informar si soy persona natural no responsable de IVA, ingresos inferiores a 3.500 VT con un establecimiento de comercio. ¿Cuándo debo iniciar a facturar? ¿Atendiendo el código de mi actividad económica o en la fecha para el grupo 3? Bueno, Yolanda, respecto a su consulta, debe basarse con base al código CIU. Si gusta, voy a volver un momento por acá. Entonces, con base a los dos dígitos iniciales, igual consultando la resolución 139 del 21 de noviembre de 2012, puede corroborar el código de su actividad y verificar dentro de estos grupos cuándo entra ya como fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica. Muy importante, como les mencionaba, deben considerar la fecha de inicio de registro y habilitación, que en este caso ya se debe configurar los modos de operación en el cual ustedes van a trabajar. Entonces, ya esto se debió haber realizado a partir del 15 del mes anterior. Entonces, lo que debe corroborar es, con base a la resolución 139, el código CIBO en el cual se encuentra su actividad económica o el que usted tiene registrado en el RUT y corroborar cuál es la fecha máxima para iniciar ya expedir factura electrónica. Continuamos. Si tienen alguna consulta adicional, entonces pueden. Respecto a los beneficios de la factura electrónica, en relación a la eficiencia en tus procesos, en un 60%. Se reducen los costos de producción, reduce costos de producción en un 84%. Además, aumenta la agilidad, reduce, por ejemplo, que tardaban días en gestionarse, ahora tarda tan solo unos minutos. La factura electrónica, más que verlo como una obligación, es una necesidad para el crecimiento de tu empresa. También podemos mencionar, por ejemplo, el tema de ahorro de papelería. Entonces, en este caso, es un gran beneficio para que podamos implementar. Bueno, en relación acerca de nuestros servicios, nosotros ofrecemos el sistema a la nube. Este sistema web está dirigido a empresas y profesionales independientes, el cual ofrece diferentes planes para que cada cliente pueda elegir el que mejor se ajuste a las necesidades de su empresa en base al volumen de facturación mensual. También ofrecemos el servicio de integración con sistemas de terceros para empresas que ya cuentan con un sistema ERP, punto de venta o sistema contable. Ofrecemos la opción de que puedan conectar su sistema con nuestra plataforma mediante web service.
con el objetivo de que puedan seguir trabajando con su sistema actual y a la vez puedan generar la factura electrónica. Nuestro sistema en la nube permite administración de la base de datos de sus productos, clientes y proveedores, control de inventarios, administración de cuentas por cobrar, administración de cuentas por pagar, generación y envío de comprobantes electrónicos, facturas a crédito, contado, notas débito, notas crédito y facturas pro forma. Como parte del servicio, le brindamos el certificado de firma digital que ya se encuentra adjunto al plan que adquieren con nosotros y su cuenta configurada en menos de 24 horas. Capacitación y soporte técnico, asesoría también para que puedan realizar el registro del sistema en la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN. Además, ofrecemos almacenamiento y resguardo de sus comprobantes electrónicos con base a lo estipulado en la resolución. Y actualización del sistema conforme se vayan realizando modificaciones pertinentes a las resoluciones. Bueno, aquí mencionamos un caso de éxito en el cual mencionamos a la empresa AGE. Es una multinacional de bebidas de origen peruano con presencia en 23 países de Latinoamérica, Asia y África. Desde el año 2018, AGE utiliza nuestros servicios de integración con factura electrónica, cumpliendo con los altos estándares de calidad y brindando un servicio acorde a las expectativas de nuestros clientes. En este caso, AGE tiene dentro de su marca, por ejemplo, la marca Bicola. Ok, permítanme nada más un momento. Si gustan, como les comentaba, pueden ir planteando sus consultas. David, aquí tenemos otra consulta. Dice, Sí, me escucho. buenas tardes. Si yo nunca he facturado por ningún medio, ya que el establecimiento es muy pequeño y por falta de conocimiento, ¿qué debo hacer? Me siento algo confundida. Ok, ¿podría repetirme un momento la consulta? Disculpe. Sí, claro. Dice, si yo nunca he facturado por ningún medio, ya que el establecimiento es muy pequeño y por falta de conocimiento, ¿qué debo hacer? Me siento algo confundida. Ok, en ese caso, si nunca ha facturado electrónicamente y tampoco ha emitido factura en papel y desea formalizar ya su negocio, entonces, en este caso sí es necesario que pueda ya acoplarse a lo establecido en las resoluciones y que pueda emitir factura electrónica. En sí, la factura electrónica, no debemos asustarnos como tal, es un proceso sumamente sencillo. Al inicio, cuando se emiten las primeras facturas, quizás sí se requiera, por ejemplo, un poco de guía para poder realizar las mismas, o bien, en el caso nuestro, nosotros tenemos videotutoriales y también damos ese acompañamiento. No debemos preocuparnos en el sentido de que nos vamos a incursionar en un tema ya meramente ya tecnológico, sino que en sí es un proceso que
que el momento que ya entremos como tal es sumamente sencillo. Son simples pasos en los cuales se pueden emitir los documentos como tal. Entonces, lo que le recomendamos es, ya para la formalización de su negocio, entonces que pueda implementar ya la factura electrónica. Bueno, respecto a las 5P de Navi, Navi le ofrece los mejores precios del mercado, un producto de alta calidad, personal altamente calificado que le atenderá siempre que lo requiera. También procesos sumamente sencillos al facturar con un sistema amigable. Todo esto se puede lograr en los 5 pasos de implementación en el cual podrá facturar en menos de 24 horas. No sé si tenemos más preguntas adicionales para, si gustan pueden ir planteándoles si fuese el caso que tienen alguna consulta adicional. También aquí les compartimos nuestros números de contacto en caso de que requieran hacernos alguna consulta en relación al tema de la factura electrónica. Igual nos pueden escribir a nuestro WhatsApp o bien nos pueden escribir también mediante correo. Igual también pueden visitar nuestra página, el cual aparece en este slide que vemos a continuación. No, doctor, aquí en el chat no veo más preguntas. Ok, perfecto. Entonces, les agradecemos a todos por haber participado de este webinar, de habernos acompañado el día de hoy. Cualquier consulta que tengan, no duden en realizárnosla y igual estamos para poderles colaborar. Entonces, espero que este webinar les haya sido informativo y les haya sido bastante de su agrado para que puedan iniciar con el tema de la factura electrónica. Doctor, nuevamente muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los que se conectaron a esta conferencia. Que tengan una feliz tarde. Okay. Muchas gracias a usted, Neila. Que pasen todos una excelente tarde. Hasta luego.